La ficción nos ayuda a comprender la realidad. Por eso, Stephen King escribió un cuento sobre su mamá, inspirado en cómo ella moría lentamente de cáncer, donde volcó todos los amargos pensamientos que lo atormentaban y que de algún modo escribirlo lo ayudó a sobrellevar su duelo. Me refiero a La mujer de la habitación, cuento recopilado en El umbral de la noche. En esta historia, la línea que separa la realidad de la ficción es prácticamente inexistente. Vio la luz en 1978, una época muy oscura para King. Fue la década cuando estaba lleno de rabia contra el sistema, pero la muerte de su mamá fue lo que terminó de destruirlo. Este Día de las Madres es la oportunidad perfecta para analizar La mujer de la habitación, ya que sin conocer lo que hay detrás de este relato, mucha de su magia se pierde. Este video es para honrar a Nellie Ruth Pillsbury King, ya que sin ella y todos los sacrificios que hizo para criar a Stephen King, no existirían los libros que hoy tenemos la fortuna de disfrutar. Aunque les advierto, será un viaje triste. Ojo que habrá spoilers. Ahora sí, comencemos. El cuento inicia de lleno con Johnny y su plan para practicarle la eutanasia a su mamá. Está lejos de considerarlo un matricidio, más bien sería un acto de piedad. Su madre padece cáncer tan avanzado que la tiene moribunda. Está postrada en una cama de hospital, los tratamientos no la mejoran, ha perdido el 33% de su peso en 5 meses, no siente ni sus piernas y apenas es capaz de beber agua con un popote. Johnny la visita en el hospital y cada vez es más frecuente que su mamá le confiese: quisiera que todo esto acabara. Johnny piensa darle unas pastillas para acabar con su sufrimiento. Debe hacerlo sin que lo note el hospital. Todo su plan se resume a si su madre tendrá la fuerza suficiente para masticar las pastillas que le harán dormir para siempre. Los personajes de Johnny y la madre son la clara representación de Stephen y su mamá Nellie Ruth King. Nellie padecía cáncer de útero. Aún así, se aguantaba el dolor con medicamentos y en esas condiciones trabajaba como enfermera. En cuanto Stephen y su hermano David se encontraron en una mejor posición económica, de inmediato la sacaron de trabajar, pero ya era tarde. La enfermedad estaba muy avanzada. El cuento refleja lo que sentía Stephen al ver a su madre con su salud deteriorándose. De hecho, está narrado en tiempo presente, como si al redactar la historia reviviera en tiempo real todo ese calvario. Stephen escribe: puedo rastrear el curso de la enfermedad a través de los medicamentos. La mamá de Stephen, además de las razones obvias, era muy importante para él, porque fue quien lo introdujo al terror, leyéndole El caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También era quien le daba dinero para sus gastos universitarios, aunque para Nellie Ruth eso significara no comer en días. Lo incentivó también a escribir sus propias historias y fue la primera que le pagó por ellas. También fue su crítica más severa, mucho antes de Tabitha, pues Nellie también era una lectora voraz. Pudo leer los primeros cuentos publicados de su hijo, esos mismos que originalmente se publicaban en revistas eróticas y que luego fueron recopilados en El umbral de la noche. Y no es casualidad que esta misma colección finalice justamente con La mujer de la habitación, el cuento sobre su mamá. Fue un intento de darle un punto final a ese ciclo del inicio de la carrera de Stephen, que pudo compartir junto a su madre. Es un cuento que no va dirigido tanto para sus lectores, sino para el propio Stephen King, un espacio donde al fin pudiera volcar todo su duelo.
Nellie no vivió lo suficiente para ver todo lo que su hijo lograría. Ni siquiera alcanzó a ver publicada su primera novela, Carrie, aunque Steven hizo el esfuerzo para que su mamá al menos leyera una de las copias que se imprimen para hacer correcciones. Stephen King no necesitaba sorprender a millones de lectores, solo necesitaba que su mamá se sintiera orgullosa de su hijo. King, en el epílogo de Salem Slot, confiesa cómo le hubiera gustado que su mamá hubiera vivido lo suficiente para leer su segunda novela, aunque después la abandonara y dijera que era pura basura. Cuando Johnny va al hospital, casi siempre visita a su mamá borracho. Es King explicando que mucho del alcoholismo que padecía en esa década se debía al trauma de ver a su mamá morir lentamente. A Johnny le incomoda tanto ver a su mamá en la cama del hospital que busca cualquier excusa para ausentarse. No quiere estar ahí y cada vez que se va tiene la certeza de que no quiere volver. El sentimiento es casi mutuo. La mamá de Johnny siempre lo alienta a irse. La penúltima vez que Johnny la ve, ella ni siquiera lo quiere recibir. Dice que nunca se había sentido tan mal como ahora, y es que no quiere que su hijo la vea en ese estado. Los doctores le explicaron que ya no hay esperanzas para su mamá. Poco a poco perderá la movilidad y hasta podría quedar en coma. Es en este punto cuando el relato nos transporta a un recuerdo, cuando Johnny tenía 12 años y él, su hermano adoptivo y su mamá se mudan a Maine para que la mamá cuide de sus papás. Justo fue esto lo que le sucedió a los King. Nellie se mudó con sus hijos a casa de sus padres para cuidarlos. Debido a sus avanzadas edades necesitaban ayuda constante. Ningún familiar quería tomar esa responsabilidad y Nellie lo vio como un ganar-ganar. De un solo tiro conseguía trabajo y una casa. Es aquí donde llega el punto del relato más desgarradoramente personal para Stephen King, y es que él, a través de su personaje Johnny, empieza a convencerse de que él es el responsable de todo el infierno por el que está pasando su madre. En el cuento se lee: quizás él tiene la culpa. Es el único hijo que se nutrió en su matriz. A su hermano lo adoptó cuando otro médico sonriente le anunció que nunca tendría hijos propios. Y por supuesto, el cáncer que ahora la corroe se gestó en la matriz como un segundo hijo, su propio gemelo aberrante. La vida de él y la muerte de ella germinaron en el mismo lugar. ¿No debería completar él lo que el otro ya está haciendo con tanta lentitud y torpeza? Johnny se decide, llevará a cabo su plan, se convence de que es lo mejor. No significa que quiera hacerlo. Piensa que si en ese momento hay alguien más en la habitación, lo interpretará como una señal de que no debe hacerlo. Pero cuando finalmente llega al hospital, en la habitación solo están él y su mamá postrada en cama. Johnny empieza a darle las pastillas, 6 píldoras. Hasta su mamá se da cuenta de que son demasiadas, pero acepta tomarlas, no sin antes decirle: siempre has sido un buen hijo, Johnny. Es una frase que King desearía escuchar al menos una vez más de Nellie Ruth King. La madre de Johnny se queda dormida. El cuento finaliza con Johnny regresando a su casa esperando la llamada que le anuncie el fallecimiento, y se arrepiente de no haberle dado otro beso de despedida a su mamá. En la vida real, Nellie Ruth Pillsbury King murió de cáncer de útero en 1973 en casa de su hijo adoptivo David. Ya antes, Stephen King había plasmado su duelo por la muerte de su madre en otras obras, como En Carretera Maldita, pero nunca como en este relato. Es un cuento no muy agraciado para los lectores. Eso no quita que La mujer en la habitación es especial por todo lo que representa. Descanse en paz, Nellie Ruth Pillsbury King.
Si te gustó el video, te invito a darle like, comentar y suscribirte. Y por cierto, así como existe este cuento que habla sobre la mamá de Stephen King, hay otro relato que habla sobre su papá, el cual ya analizamos en este canal. Te lo dejo aquí para que lo revises, así como el resto de material que tengo para ti sobre el mundo de Stephen King.